Nuevamente vamos a esperar que se puedan conectar todos otra vez. Listo, vamos a esperar mientras vuelven a conectarse todos los que estaban. Eh, Mientras tanto, quiero que los que vayan entrando me cuenten qué tal les pareció el video, qué tal les pareció el tema, si es claro, si se entiende, digamos, de qué estamos hablando y demás. Así que por favor los escucho. Vieron el video, ¿cierto? Estuvieron viendo el video durante Bien, profe, una hora. estuvo todo muy claro y nos dejó claro lo del tema de la Edad Media. Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué es un señor feudal? Ustedes me pueden responder fácilmente, ¿cierto? ¿Qué es un señor feudal? Sí, señor profe. Bueno, ¿y qué es? ¿Cómo era la pregunta? Profe, qué pena, ¿cómo era la pregunta? Es que el video no lo pusimos solamente para entretenernos y justificar esta recuperación de clase, ¿no? El video lo pusimos para conectar los temas y poder entender cómo se conecta el tema de la introducción a la Edad Media, que fue la guía pasada, con el tema que viene, que es el Sacro Romano Imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico. La pregunta fue, ¿quiénes eran los señores feudales? Y ahí lo dijeron muchas veces en el video. Profesor, si no me equivoco, era el hijo del rey o el príncipe que repartían las tierras y ellos protegían a los campesinos, pero ellos no eran ni libres ni profesor. Bueno, ahí vamos muy bien y la verdad le agradezco por tener la iniciativa de responder. Sí, los hijos del rey eran nobles, eran señores de las tierras. Los que no eran libres eran los campesinos, que igual estaban condenados a los caprichos del señor. Eh, y también eran señores feudales los caballeros, ¿sí? Que al luchar por el rey en las guerras y al ganar nuevos territorios, podían repartirse ciertas zonas de esos nuevos territorios. Bueno, vamos a mirarlo en un 50% de aprobación ahí. Pero bien, eso me quiere decir que María Paula estaba conectada con el video. Muy bien, María Paula. Otra pregunta. ¿Por qué fue importante el imperio carolingio? ¿Por qué fue importante el liderazgo de Carlomagno a la hora de establecer las bases del imperio carolingio? Bueno, les cambio la pregunta por una más sencilla. ¿Qué fue lo que hizo Pipino el Breve que terminó dándole más poder a los reyes francos? Enviar a un caballero a proteger al Papa, profesor. Muy bien. Hacer una alianza con los estados pontificios, con el Papa,
y que en ese matrimonio entre la iglesia y el rey, pues terminó justificándose todo el poder, ¿sí? Todo el ejercicio eh, político de los grandes señores, ¿sí? Este matrimonio era tan importante que se creía que los reyes eran elegidos por Dios. O sea, la iglesia estaba ahí para garantizar que la elección de los reyes, que el hecho de que alguien fuera un gobernante, así fuera malo, era una determinación divina, ¿sí? Entonces, pues los campesinos entendían que el rey tenía unas cualidades divinas y por lo tanto había un respeto terrible hacia la figura de los reyes, ¿sí? Eh, Bien, entonces, luego de ver este video, que sí lo vimos, y pues espero que lo hayan visto con mucha atención, si no, pues igual, ya le pedí a la profesora Carmen Rosa que les enviara el enlace al grupo para que lo tengan ahí, porque lo van a tener que ver para conectar con el tema de la guía. Luego de este video, pues vamos a mirar, vamos a empezar a mirar el tema de la guía, ¿sí? Vamos a empezar a leerla, vamos a desarrollarla y vamos a ir revisando todas las preguntas que puedan surgir de este proceso. ¿Ok? Entonces voy a compartir pantalla y ya, creo que ahí la pueden ver todos, ¿sí? Sí, señor. Bien. Sí, señor. La guía tiene por título El Sacro Imperio Romano Germánico. Les voy a leer y ustedes continúan la lectura en su computador, en su celular. Con la muerte de Carlomagno, el imperio carolingio se fragmentó en reinos menores, que se mantuvieron vinculados por el cristianismo. Esto ya lo vimos en el video, y digamos que fue el gran aporte de Pipino, ¿no? O sea, poder vincular al poder político al poder eclesial. En el siglo XI, ¿qué me puede decir en qué año? O sea, el siglo XI, ¿qué año es? ¿11 siglos? ¿Cuántos años son? $1101 años, profesor. 1100, ¿sí? De siglo XI va del año 1100 hasta el año 1199. Ese es el siglo XI, ¿sí? Ya, pues obviamente el siglo XII va en el año 1200, ¿sí? Desde el inicio, desde el año 1200 hasta el año 1299. ¿Actualmente en qué siglo estamos? 21. O sea que este siglo va, bueno, realmente no hay un error, el siglo I va del año 0 al año 100, por eso el siglo II va del 101 al 200. El siglo XI va del año 1000 al 1100, ¿sí? Hay un errorcito al principio. Estamos en el siglo XXI, entonces pues es un siglo que va del año 2000 al año 2100. Muy seguramente todos nosotros, incluyéndolos a ustedes, estaremos muertos antes de que llegue el siglo XXII, porque nadie tendrá una vida tan larga como para vivir desde el año 2100 en adelante. O quizás sí, no lo sabemos, pero pues con el planeta como está, lo dudo mucho. Bien, entonces en el siglo XI, hacia el año 1000, 1000 y pico, la alianza entre la Iglesia Católica Romana y la monarquía germánica hizo posible la unión de reinos, ducados y condados de Europa Central, que se constituyeron en una única unidad política y conformaron el Sacro Imperio Romano Germánico. El calificativo de sacro para denominar un imperio indicaba que el emperador estaba investido de poderes legítimos otorgados por la Iglesia Católica Romana. Otón I el Grande, rey de Germania, fue el primer emperador del Sacro Imperio, compuesto por los extensos ducados de Turingia, Suabia, Franconia, Baviera y Lorena, los territorios de Austria, Corintia, Frisia, Bohemia, Borgoña, Moravia,
y gran parte de la actual Italia. Otón I, como destacado estratega militar, derrotó a los magiares, antepasados de los húngaros, y frenó las invasiones extranjeras que azotaban los territorios cristianos. Por esa razón, en el año 912, el Papa Juan XII lo coronó emperador como estrategia para salvaguardar a Roma de los ataques de pueblos invasores. Poco después, Otón I destituyó a Juan XII y nombró otro papa, y fue así como se instituyó la norma de que la máxima autoridad eclesial fuera nombrada por el emperador. Luego ocupó el trono Otón II, o Otón II, quien intentó, sin éxito, conquistar la parte sur de Italia que se encontraba bajo el dominio del Imperio Bizantino. En los últimos años del siglo X, el trono fue ocupado por Otón III, un rey caracterizado por su curiosidad intelectual y su profundo interés por la cultura romana. Fue él quien decidió trasladar la sede del gobierno del imperio a Roma. Sin embargo, su muerte prematura a los 22 años hizo que se acabara el sueño imperial de los otones. La heredera del legado de los otones fue la dinastía Hohenstaufen del Gran Ducado de Suabia, que asumió el gobierno del Sacro Imperio. El más destacado de esta dinastía fue Federico I Barbarroja, quien impuso su autoridad imperial sobre los duques de Baviera y Sajonia, partidarios de la supremacía del poder papal, que para entonces estaba en manos de Alejandro III, y quien quería limitar el poder de los emperadores y apoyaba a las ciudades mercantiles del norte de Italia en contra de los intereses del emperador. Las pugnas, ¿saben qué es una pugna? No, No, profesor. señor. Una pugna es una pelea. Entonces podríamos leer, las peleas entre la autoridad eclesiástica, o sea, la iglesia, y la autoridad civil, llevó a la conformación de un grupo partidario de la primacía del Papa llamado los Guelfos, y otro partidario de la primacía del emperador llamado los Gibelinos. Organización política. El título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico significaba que el soberano, uno de los reyes de Germania, al recibir la corona de manos del Papa, obtenía el respaldo de la Iglesia para llevar a cabo su gobierno. De la misma forma, esta alianza entre el poder político y el religioso pretendía dar continuidad al antiguo Imperio Romano, pues que ya había sido quemado y que luego había sido destituido, pero que era como que la gente sabía a nivel mundial que el Imperio Romano fue lo más. Entonces estos querían decir, no, pues nosotros también somos del Imperio Romano, pero era algo muy distinto, ¿sí? La organización política del Sacro Imperio se basó en las relaciones del vasallaje, características del feudalismo. ¿Saben qué es el vasallaje? No, profesor. No. Que No. a nivel, desde la parte más superior, o sea, desde el rey, de ahí para abajo, se hacía una promesa de vasallaje, es decir, los súbditos del rey se convertían en vasallos del rey y debían obedecer sus órdenes. Entonces, los señores feudales eran vasallos del rey. Los pequeños señores eran vasallos de los señores feudales. Los campesinos eran vasallos de los pequeños señores. Entonces, cada uno tenía como unas obligaciones con su señor directo y en últimas hacia el rey. Pero entonces como si la gente de un barrio fuera vasalla del gobernante del barrio y a su vez todos los gobernantes de todos los barrios fueran vasallos del alcalde y todos los alcaldes de todo el gobernador y todos los gobernadores del rey, algo así, ¿sí? De modo que la estructura era piramidal y pues todo se dio obediencia a todos los que estaban por encima de uno. Características del feudalismo, según las cuales los numerosos príncipes, duques, condes e incluso obispos recibían tierras y la protección del emperador como vasallos, le juraban lealtad, obediencia y le proporcionaban recursos para sostener el imperio. El Sacro Imperio Romano Germánico tuvo una organización política bastante elemental. En ella los nobles eran los funcionarios del emperador, se desempeñaban como jueces, agentes del gobierno, jefes militares, administradores del imperio y representaban al rey en las áreas locales. Entre tanto, los campesinos y siervos cultivaban las tierras de sus señores. Bien, ahí es como una pequeña lectura que nos hacen sobre cómo estaba organizado el Sacro Imperio después de la muerte de Carlomagno, ¿sí? Cuáles fueron las guerras que luchó y cómo fue como la organización política y demás, ¿sí? ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, señor. Señor. Bien. Sí, profesor. Ahora, esta otra lectura tiene por título El conflicto entre la iglesia y el emperador.
Vemos acá que todo lo que había montado Carlomagno empezó a destruirse progresivamente, incluyendo su relación con la iglesia. Vamos a leer. El Papa era la primera autoridad del mundo espiritual, se le conocía como el obispo de Roma, el sucesor de Pedro, el designado por Cristo y su heredero para construir la iglesia. Para enfrentar a sus enemigos, los papas hacían uso de la excomunión, que consistía en excluir, hay alguien que está dibujando sobre la pantalla, excluir a una persona de la comunidad de fieles. Al excomulgado se le impedía el uso de los derechos civiles y el poder de desligar y liberar a los súbditos del juramento de fidelidad al rey. A pesar de las alianzas entre el poder eclesiástico y el poder real, surgieron disputas entre papas e emperadores, es decir, entre el poder espiritual y el poder político, pues cada una de esas autoridades buscaba imponerse sobre la otra. En los siglos XII y XIII, los papas consideraron que por la autoridad espiritual de la que estaban investidos, tenían el derecho y el deber de intervenir en los asuntos terrenales, ya que los reyes eran pecadores como todos los demás hombres. La Iglesia exponía la teoría de las dos espadas. Según esta teoría, el Papa ostentaba la doble soberanía espiritual y temporal y se consideraba como la única dotada de la investidura para nombrar los papas y coronar los emperadores. O sea, fue como la Iglesia quitándole el poder que tenían los emperadores y tratando de mantener ese poder solamente en la Iglesia. Pues porque eran como unas luchas constantes y la Iglesia tenía que, sin importar quién fuera el emperador, mantenerse ahí. Y bueno, hasta hoy en día se sigue manteniendo ahí. Manifestaciones culturales en el Sacro Imperio. Entre los siglos X y XII, la cultura europea fue expresión de la fe religiosa y de las verdades eternas. Ahí dice verdes, pero dice verdades eternas. Eh, Esto iba a todos los campos. La única música que sonaba en esa época era música religiosa. El único arte permitido en esa época era arte religioso, que es lo que vamos a leer. La vida intelectual de la sociedad, la ciencia, el arte y todo el pensamiento está influenciado por las doctrinas de la Iglesia y el pensamiento de los emperadores. En el Sacro Imperio Romano Germánico se construyeron numerosas iglesias, monasterios y conventos con estilo románico. Estas magníficas obras arquitectónicas, como la iglesia de San Miguel de Hildesheim y la catedral de Maguncia en Alemania, se realizaron para glorificar a Dios y también para otorgar importancia a las ciudades. Sobre eso ya el video nos hablaba que había como las capillas romanas, que eran pequeñas, frías, solitarias, y las catedrales, que eran estas obras de la arquitectura. De hecho, si ustedes nunca han podido ver una catedral, lo más cercano que hay en esta ciudad es la iglesia de San Francisco. Pero si ustedes buscan, por ejemplo, la catedral de Notre Dame, la catedral de Nuestra Señora de París, es una cosa hermosa, o sea, es una vaina, es gigantesca, puntiaguda, llena de luz, tiene como sus bóvedas y sus grabados y sus frescos y sus vitrales y es bellísima. Además que estamos hablando de una época en la que no había luz eléctrica, ¿no? Entonces, Eric, ¿puede por favor dejar de dibujar en la pantalla? Gracias. Entonces, no sé si puedo eliminar esto. Parece que no. Pero bueno. Entonces eran como elementos que aportaban mucha luz y mucho color. Y era una vaina... Les voy a mostrar. Voy a dejar de compartir pantalla un momento. Les voy a mostrar cómo se ve una catedral desde adentro. Aquí tenemos una. Esa es como la parte teórica. Ya les muestro unos videos como de cómo se ve como tal. ¿Listo?
Bueno, acá hay unos datos, ¿sí? Sobre la construcción de la catedral. Ustedes saben que la catedral se quemó hace unos años. Igual pues la están reconstruyendo, pero digamos acá tenemos este video de cómo era la catedral antes de que se diera ese incendio. Este ¿Listo? video se grabó poco antes de que comenzara la restauración de la catedral, que
Bueno, yo creo que hasta ahí lo podemos dejar. El punto es que, bueno, ya ven cómo eran las catedrales, cómo son las catedrales, porque hay varias y muchas de ellas se mantienen hasta nuestros días, a pesar de que fueron construidas hace más de 1000 años, ¿sí? Entonces, eh, pues sí. ¿Alguna pregunta hacia eso, hacia ese aspecto? Profesor, una pregunta, ¿por qué las catedrales tenían gárgolas? Ahí lo explican. Los arquitectos de la época, que eran pues obviamente muy supersticiosos y muy piadosos, creían que al dibujar estos animales, que eran como una especie de monstruos hechos de piedra, se ahuyentaban los malos espíritus de la iglesia, pues como era una iglesia y, ¿sí? En nombre de Dios y todo eso. Ah, ok, profesor. También las gárgolas suplían la función de los campesinos que no podían leer y que solamente dejaban de cultivar la tierra para ir los domingos a la misa. El padre hablando de que si ellos no seguían todo lo que la iglesia les decía, pues iban al infierno. Y uno levanta la cabeza y hay un montón de monstruos y gárgolas y demonios ahí en los muros. Pues, ¿qué piensa uno? Que efectivamente, si no cumple a cabalidad con las leyes de la iglesia, se puede ir al infierno, ¿sí? Entonces era como parte de esta promoción de la misma religión, eh, que era como una constante, ¿no? Bien, sigamos leyendo para terminar de revisar la guía y mirar las preguntas. Entonces nos dice que las manifestaciones culturales del Sacro Imperio Romano estuvieron pues las catedrales, que era lo que decía ahí. Esas magníficas obras arquitectónicas como la iglesia de San Miguel de Hildesheim y la catedral de Maguncia en Alemania se realizaron para glorificar a Dios y también para otorgar importancia a las ciudades. La pintura de esta época representa temas religiosos en escenas como la del juicio final, la pasión de Cristo y el Apocalipsis, que muestran figuras de profetas, apóstoles, bienaventurados ángeles, monjes piadosos, Cristo ascendiendo al cielo, entre otros motivos. En la literatura se destacó Liutprando de Cremona, que escribió Antapodosis, una historia que narra las rencillas y envidia de los reyes y emperadores de su época. La primera universidad. En el siglo XIII apareció en la primera universidad en Bolonia, Italia, que atraía estudiantes de toda Europa por su fama de ser la mejor institución en el campo del derecho. Uno de sus maestros más destacados fue Irnerio, que enseñaba el Código Civil de Justiniano. Los estudiantes de esta universidad procedían de distintos sitios de Europa y eran descendientes o administradores de reyes, príncipes y comerciantes que deseaban saber más de derecho para poder aplicarlo en sus labores cotidianas. Que para recalcar que las personas que iban a la universidad en esa época eran o los que estaban en la nobleza relacionados a los reyes y los señores feudales o los monjes. Entonces, si uno quería ir a la universidad, pero no tenía plata, no tenía descendencia, solamente era un pobre campesino, pues lo mejor que podía hacer era volverse un monje, renunciar a todas sus posesiones, renunciar a la posibilidad de hacer familia y irse a aprender toda la vida. Los monjes se dedicaban a copiar libros, a copiar textos y a copiar Biblias, porque no había imprenta en esa época. Entonces, si uno quería una Biblia, tenía que volver a hacer la mano, que era un trabajo pues pesadísimo al que ellos dedicaban toda su vida. Bien, el taller tiene 10 preguntas que son las siguientes. Un glosario de palabras desconocidas, fácil, hacen la lectura otra vez y sacan las palabras desconocidas. ¿Cómo surgió el Sacro Imperio Romano Germánico? También ustedes ya lo saben, ahí arriba dice, y si no pueden buscar en internet o mirar otra vez el video anterior. ¿Quiénes eran los guelfos y los gibelinos? También lo explica. ¿Cómo estaba organizado? También lo explica la lectura. ¿Cuáles eran las relaciones entre los emperadores y los papas del Sacro Imperio? También lo explica la lectura. Lo de las disputas está ahí. La religión en la cultura también lo dice ahí. ¿Qué características tenía la arquitectura? Pues ya lo estamos hablando. El tema de las catedrales también está en la lectura. Y por último, identifican un mapa del territorio que abarcó el Sacro Imperio Romano Germánico. Para este último punto, pues evidentemente lo tienen que buscar en internet, buscar un mapa, ¿sí? Entonces hacer el mapa de Europa y colorear el mapa del Sacro Imperio Romano Germánico dentro del mapa de Europa.
Y ya. Ese es la única tarea, el único taller que les queda, estas 10 preguntitas. Y hoy estamos a 14. Yo creo que les puedo dar hasta el lunes 23 para entregar el taller. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. La última Listo, vez que profe. nos encontramos, algunos de ustedes me decían que habían dudas a la hora de revisar las guías. Pregunto, luego de haber leído toda la guía, de haber mirado las preguntas, de saber que las respuestas a las preguntas están ahí mismo en la guía, excepto la última que hay que buscar en internet, ¿tienen alguna otra pregunta? Disculpe, profesor, no lo había oído bien. ¿Para cuándo es que es la guía? Que no lo escuché bien. El plazo máximo es para el 23 de agosto. Máximo. Eso quiere decir que si ustedes la cogen y la hacen hoy mismo y la envían hoy mismo por la plataforma, pues está bien, ¿sí? Ahorita más tarde la subo y el plazo máximo es hasta el 23 de agosto, que tienen más que tiempo suficiente. Tienen exactamente 9 días, 10 días, perdón. ¿Sí? Contando el de hoy. Entonces, aparte de eso, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, supongo que no es así. Entonces, voy a dejar hasta acá esta clase. Más tarde también subiré el video de esta clase por si lo quieren revisar a YouTube. Entonces, muchas gracias por conectarse. Muchas gracias por estar presentes. Espero que los temas hayan quedado claros. Y pues entiendo que si no tienen preguntas es porque todo está comprendido. Y por ahí en una horita ya pueden revisar la plataforma que ahí va a estar montada la guía. ¿Listo? Listo, profe, Sí, gracias. profesor. Listo, profe, gracias. Muy bien, gracias a ustedes por conectarse y hasta luego.